El arte de una disciplina equilibrada. David Martin Lloyd-Jones, 1899-1981. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Note que Pablo menciona a los padres únicamente. Acaba de citar las palabras de la ley: honra a tu padre y a tu madre, pero ahora señala en particular a los padres, porque su enseñanza ha sido, como hemos visto, que el padre es el que tiene la posición de autoridad. Esto es lo que encontramos siempre en el Antiguo Testamento. Así es como Dios siempre ha enseñado a las personas a portarse bien. Así que naturalmente dirige este mandato en particular a los padres. Pero el mandato no se limita a los padres, incluye también a las madres. Y en una época como la actual, hemos llegado a un estado en el que el orden es a la inversa. Vivimos en una especie de sociedad matriarcal donde el padre y marido ha renunciado a su posición en el hogar, de modo que éste deja casi toda la responsabilidad a la madre. Por lo tanto, tenemos que comprender que lo que aquí dice a los padres aplica igualmente a las madres. Esto se aplica al que está en la posición de disciplinar, es decir, a la autoridad de la casa. En otras palabras, lo que la Biblia nos presenta aquí, en este cuarto versículo, y está incluido también en el versículo anterior, es todo el problema de la disciplina. Tenemos que examinar este tema con cuidado, y es, por supuesto, uno muy extenso. No hay tema, repito, no hay tema cuya importancia sea más urgente en este país y en los demás países que el problema de la disciplina. Estamos viendo un desmoronamiento en la sociedad, y esto se relaciona principalmente con esta cuestión, la disciplina. Lo vemos en el hogar, lo vemos en las escuelas, lo vemos en la industria, lo vemos por todas partes. El problema que se enfrenta hoy la sociedad en todos los aspectos es últimamente un problema de disciplina, responsabilidad, relaciones, cómo se vive la vida, cómo se debe de proceder en la vida. El futuro entero de la civilización, creo yo, depende de esto. Me aventuro a afirmar, a profetizar, si el continente occidental se desploma y es vencido, será por una sola razón: podredumbre interna. Sí, si seguimos viviendo por los placeres, trabajando cada vez menos, exigiendo más y más dinero, más placeres, más supuesta felicidad, abusando más y más de las lascivias de la carne, negándonos a aceptar nuestra responsabilidad, habrá un solo resultado inevitable para nosotros: un fracaso completo y lamentable. Preguntémonos, ¿por qué pudieron los godos y los vándalos y otros pueblos bárbaros conquistar el poderoso antiguo imperio romano? ¿Acaso por la superioridad militar? Por supuesto que no. Los historiadores saben que hay una sola respuesta: la caída de Roma sucedió porque un espíritu de tolerancia invadió al mundo romano. Los juegos, los placeres, los baños públicos, la podredumbre moral ya había entrado en el corazón del imperio romano. Fue la causa de la declinación, la caída de Roma. No fue un poder superior que vino de afuera, sino la podredumbre interna. Eso fue lo que significó la ruina de Roma. Y es lo que realmente es alarmante en la actualidad, es que estamos siendo testigos de una declinación similar en este país, y también en otros países de Occidente. Esta desidia, esta falta de disciplina,
Todo este modo de pensar y este espíritu característico de un periodo de decadencia, la manía por los placeres, la manía por los deportes, la manía por las bebidas, las drogas, ha dominado a las masas. Este es el problema principal, la pura ausencia de disciplina y de orden y de integridad en el gobierno. Estas cuestiones, según creo, son tratadas con mucha claridad en las palabras del apóstol. Procederé a presentarlas en más detalle para identificarlas y mostrar cómo las Escrituras nos iluminan con respecto a esto. Pero antes de hacerlo, quiero mencionar algo que nos ayudará y nos va a estimular en todo el proceso en este pensamiento. Los periódicos lo hacen en nuestro lugar. Los entrevistados en la radio y la televisión hacen este trabajo en nuestro lugar y nos sentamos muy cómodos y escuchamos. Esa es una manifestación del desmoronamiento de la autodisciplina. Tenemos que aprender a disciplinar nuestra mente. Por eso, daré 2 citas de la Biblia, una de un extremo y una del otro extremo de esta posición. El problema de la disciplina cae entre medio de ambas. En un extremo, el límite es: el que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece. Proverbios 13:24. Ahora veamos el otro extremo. Dice: padres, no provoquen a ira a sus hijos. Todo el problema de la disciplina se encuentra en estos 2 extremos que hemos visto. Ambos se encuentran en las Escrituras. Resuelva el problema basándose en las mismas Escrituras. Trate de saber los principios que se están enseñando aquí para poder gobernar esta cuestión vital y urgente, que en este momento es el peor problema que enfrentan todas las naciones de Occidente y probablemente también otras. Todos nuestros problemas son el resultado de que practicamos un extremo de la disciplina o el otro. La Biblia nunca recomienda ninguno de los 2 extremos. Lo que caracteriza la enseñanza de la Biblia siempre y en todas partes es su equilibrio. Una postura justa que nunca falla. El modo extraordinario en que la gracia y la ley armonizan de una manera divina. Llegamos ahora a la cuestión de la administración de la disciplina. Entremos a este punto. La disciplina es esencial y tenemos que llevarla a cabo, pero el apóstol nos exhorta a ser muy cuidadosos en cómo llevaremos a la práctica esto, porque podemos hacer más daño que el bien que intentamos si no hacemos correctamente la disciplina a nuestros hijos. Ahora, el apóstol divide sus enseñanzas en 2 secciones, la negativa y la positiva. Dice que el problema no se limita a los hijos. Los padres de familia también deben de tener cuidado. Negativamente les dice: no provoquen a ira a vuestros hijos. Positivamente les dice: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mientras recordemos ambos aspectos, todo andará bien. Comencemos con lo negativo respecto a lo que nos dice el apóstol. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Estas palabras pueden traducirse: no exasperen a sus hijos, no irriten a sus hijos, no provoquen a sus hijos a tener resentimientos. Existe siempre un peligro muy real cuando estamos disciplinando. Y si somos culpables de generar estos sentimientos, estaremos haciendo más daño que bien. Como hemos visto, ambos extremos son totalmente malos. En otras palabras, tenemos que disciplinar de una manera que no irritemos a nuestros hijos o los provoquemos a tener un resentimiento pecaminoso. Pero para esto, ponga mucha atención. Se requiere de nosotros que seamos equilibrados. Pero, ¿cómo lo logramos?
¿Cómo pueden llevar los padres a cabo una disciplina equilibrada? Esa es la pregunta. Una vez más tenemos que referirnos a Efesios, esta vez al capítulo 5, versículo 8. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esta siempre es la llave. Vimos que cuando tratamos este versículo, que la vida que es vivida en el Espíritu de Dios, la vida que está llena del poder del Espíritu, se caracteriza siempre por dos factores principales. Escúchelo: poder y control. Un poder disciplinador. Recuerde cómo Pablo lo expresa cuando escribe a Timoteo y le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. No un poder descontrolado, sino un poder controlado por el amor y el dominio propio, disciplina. Esa es siempre la característica de un hombre que está lleno del Espíritu. Quiero repetírselo: no un poder descontrolado, sino un poder controlado por el amor y el dominio propio, disciplina. Esa es siempre la característica del hombre que está lleno del Espíritu. Nos preguntamos, ¿cómo entonces aplicaremos la disciplina? Dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Este debe de ser el primer principio que gobierna nuestras acciones. No podemos aplicar una disciplina verdadera, escúchelo, a menos que podamos poner en práctica nosotros mismos el dominio propio y la autodisciplina. Quiero repetírselo: no podemos aplicar una disciplina verdadera a menos que podamos poner en práctica nosotros mismos dominio propio y autodisciplina. Las personas que están llenas del Espíritu siempre se caracterizan por tener control. Cuando disciplina usted a un niño, primero tiene que controlarse a usted mismo. Si trata de disciplinar a su hijo cuando usted ya perdió la paciencia, ¿qué derecho tiene a decirle a su hijo que necesita disciplina cuando resulta obvio que usted mismo es el que la necesita? Tener dominio propio, controlar el mal genio, es un requisito esencial para controlar a otros. Así que el primer principio es que tenemos que empezar en la disciplina en nosotros mismos. Tenemos que estar seguros de que estamos controlados, no alterados. Tenemos que ejercitar esta disciplina personal, o sea, el dominio propio nos capacita para ver la situación objetivamente y manejarla de un modo equilibrado y controlado. Qué importante es esto. Ahora quiero hablar de un segundo principio, y se deriva en cierto sentido del primero. Si el padre o la madre va a aplicar esta disciplina correctamente, nunca puede hacerlo caprichosamente. Permítame explicarlo. No hay nada más irritante para el que está siendo disciplinado que sentir que la persona que le está aplicando esa disciplina es inestable y que no es digna de confianza porque no es consistente ni es consecuente. No hay cosa más que enoje a un niño que tener el tipo de padre que un día está de muy buen humor y le permite hacer muchas cosas y le deja que él haga como quiere, pero al día siguiente se enfurece por cualquier cosa, grita, levanta la voz, azota las cosas. Esto hace imposible la vida para un niño. Recuérdelo, debe de tener dominio propio primero usted. Un progenitor así, un padre de este tipo, vuelvo a repetirlo, no aplica una disciplina correcta y provechosa, y el niño termina en una posición imposible, se siente provocado,
se siente irritado, se siente lleno de ira y no tiene respeto por ese padre en el interior de su ser. Me estoy refiriendo no solo a reacciones por haber perdido la paciencia, me estoy refiriendo también a la conducta de usted. El padre que no es consecuente con su conducta no puede realmente aplicar disciplina al hijo. El padre que hace una cosa hoy y mañana hace lo contrario no puede aplicar una disciplina sana. Tiene que ser sistemáticamente constante, no solo en las relaciones, también en su conducta diaria. Tiene que haber una modalidad constante de vida de ese padre, porque el hijo siempre está mirando, siempre está observando, pero si observa que la conducta de su padre es imprevisible y que él mismo hace lo que le prohíbe a sus hijos que hagan, tampoco puede esperar que éste se beneficie de la aplicación de la disciplina. Recuérdelo, nuestros hijos nos observan. Otro principio importante es que los padres nunca pueden ser irrazonables o no estar dispuestos a escuchar el punto de vista de su hijo. No hay nada que indigne más al que está recibiendo una disciplina que sentir que todo el procedimiento que se le está aplicando es totalmente irrazonable. En otras palabras, es un padre realmente malo, el que no toma en consideración ninguna circunstancia y que no está dispuesto a escuchar ninguna explicación. Algunos padres y madres, en un anhelo por aplicar disciplina, corren el peligro de ser totalmente irrazonables y de ser culpables de esto. El informe que recibieron acerca de su hijo puede estar equivocado, o puede haber circunstancias que usted desconoce, pero si ni siquiera deja que el niño le dé su punto de vista de ninguna clase de explicación, es cierto que el niño puede aprovecharse. Lo único que estoy diciendo es que nunca debemos de ser irrazonables. No estoy hablando de dar toda la razón o escuchar todos los razonamientos necios de un niño. Estoy hablando de que nunca debemos de ser irrazonables y estar dispuestos a escuchar. Permita que el niño presente su explicación, y si no es una razón válida, puede castigarlo también por eso, al igual que por el hecho particular que constituyó la ofensa. Pero negarse a escucharlo, prohibir todo tipo de respuestas, es inexcusable. Tal conducta es incorrecta y provoca la ira de sus hijos en su corazón. Es seguro que esto los irritará, llevándolos a una actitud de rebeldía y de antagonismo en un futuro. Ahora, eso lleva inevitablemente a otro principio. La disciplina nunca debe de ser demasiado severa. Este, quizás, sea el peligro que enfrentan muchos buenos padres de familia en la actualidad al ver el desorden social todo alrededor, que con razón lamentan y condenan. El peligro es que a veces están tan profundamente influenciados por la repugnancia que a estos buenos padres les produce, que se van al otro extremo y son demasiado severos. Lo contrario a no disciplinar es disciplinar con crueldad. Recuérdelo, la Biblia marca una disciplina perfecta, una disciplina equilibrada, una disciplina controlada. Antes de terminar estas breves instrucciones, permítame resumir mi argumento. La disciplina debe de ser aplicada siempre con amor. Y si no puede usted aplicarla con amor, no la intente. En ese caso, necesita mirarse usted mismo primero. El apóstol ya nos ha dicho que digamos la verdad con amor en un sentido más general. Pero lo mismo aplica aquí. Hable la verdad, pero con amor. Sucede precisamente lo mismo con la disciplina. Tiene que ser gobernada
tiene que ser controlada por el amor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu?, le pregunto a usted en este momento. ¿Lo sabe? Lo dice Gálatas 5:22. Amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Si como padres de familia estamos llenos del Espíritu, produciremos esos frutos en lo que a nosotros concierne. Y la disciplina, créame, será un problema muy pequeño. Debe de usted tener un concepto correcto de lo que significa la formación de los hijos en el hogar y considerar al niño como una vida que Dios le ha dado. ¿Para qué? Pregúntese, ¿para qué me ha dado Dios este niño? ¿Para guardárselo y para moldearlo? ¿Acaso para guardarlo y moldearlo conforme a lo que usted es? ¿Para imponerle su propia personalidad? No, de ninguna manera. Dios lo puso bajo su cuidado y se lo ha encargado para que su alma pueda llegar a conocer a Jesucristo. Para eso ha sido entregado este niño en sus manos.